director, la película. Bueno, la Palsy ya la vimos. La vimos en la película. Una consulta, porque ¿cómo fue la idea original de la película? Porque empezó la película y hablaba con ella y me daba una idea y empezó como a abrirse, a ramificarse. Entonces quería saber si en el proceso de la filmación les pasó lo mismo o si ya estaba en el guión original ese abarcamiento que termina teniendo la película. Siempre nos pasa con los documentales que se transforman. O sea, la idea original no tiene nada que ver con la película final, porque bueno, en el medio pasaron 7 años, las fuimos conociendo, ellas nos invitaron a conocer parte de sus vidas y eso necesariamente nos atraviesa, nos transforma y la idea va mutando y es un ir y venir con ellas. Y nada, en un principio fue así, te cuento cómo nació todo. Con la película Mujeres de la Mina, que es la película que hicimos con Lorelei y antes, el mismísimo día que se estrenó en el Gamón, como se va a estrenar la semana que viene esta, vino la prensa, estaba la televisión boliviana y nos invitaron a un evento que llegamos ahí solo de la mano de los compañeros de la televisión boliviana porque no era fácil llegar, en el que había un montón de mujeres lideresas de distintas organizaciones. Ahí la conocimos a Patsy y a otras mujeres. Y ahí nació esta película. En un principio nos íbamos a concentrar más en el trabajo textil y en la organización sindical y después fuimos abriendo y en el tema migrante, digamos, eso fue en pleno macrismo, en el que estaban siendo muy perseguidos los colectivos migrantes. Y después nos dimos cuenta que queríamos hablar también de otras cosas, digamos, de racismo, de discriminación, de los pueblos originarios. Entonces, bueno, ahí fue cambiando. Ramificando. La verdad es impresionante. Impresionante el trabajo de la documentación, lo que lograron plasmar, aparte de cuando terminó el pico, y realmente abarca un montón y reclara, así que gracias. Realmente te abren los ojos. Yo tengo una curiosidad. ¿Te recibiste? No, aún sigo yendo a la facultad. O sea, cuesta, pero el objetivo está ahí. Me voy a recibir en algún momento, me voy a recibir. Ahí me quedó como imágenes y pendiente algo también, ¿no? Pero claro, como recién hablaron, es tan expandido todo lo que hay, ¿no? Que el tema de la recepción de ese contexto, ¿no? de esa facultad con respecto a tu procedencia, digamos, ¿no? La discriminación o no, digamos, pues, conozco gente que ha tenido muchos problemas para seguir estudiando, sencillamente por pertenecer a otras comunidades o pertenecer a otras identidades, ¿no? Y eso me quedé con las ganas de saber qué había pasado. Era muy interesante esa toma de posición con respecto a por qué estudiabas y lo que había visto. La verdad que fue fantástico esa mirada sobre la villa, ¿no? La verdad que no sumé los paisajes, pero sí, ahora que recuerdo, sí. Pero fue muy interesante esa posición y después, bueno, ¿y qué pasó después? Eso me quedaba pendiente. Bueno, voy a ser abogada. En cualquier momento, Qué bueno. seré abogada. Igual te estás trabajando, por favor. Sí, igual trabajo en una dirección de acceso a la justicia y en el barrio, dentro del Poder Judicial. Soy un cuerpo racializado dentro del Poder Judicial, dentro de la familia judicial. La dirección hace todo lo que es acceso a la justicia dentro de lo que es, no sé, la corporación judicial. Y la verdad que decidí estudiar abogacía empezando a trabajar ahí. Se dan muchas herramientas, o sea, el dispositivo es un dispositivo muy útil para el territorio, porque desde el lenguaje, que por ahí es como uno dice, bueno, habla en lenguaje abogadil o en lenguaje jurídico, y hay personas que no saben leer y escribir y les dan escritos, y
Y cuando te dicen, no, bueno, o sea, me estás tratando con respeto, el acceso a la justicia se está haciendo realmente como real esa desigualdad que existe, los vecinos, o sea, es una herramienta súper útil y por ahí quizá ahora en este contexto que se están cerrando CAJ, que también es un dispositivo de acceso a la justicia, pero del Ministerio de Justicia, que es algo del Poder Ejecutivo, cerraron no sé cuánto, cerraron todos los CAJ que habían en todos los territorios a nivel federal. Quedaron en Capital solamente 2 o 3 CAJ y eso es no solamente por los trabajadores un inconveniente, que se están quedando sin laburo, pero también es un inconveniente para los territorios, para las poblaciones que acceden a través de estos dispositivos, de estas agencias del Estado, a poder garantizar sus derechos o acceder, digamos, a información que es sumamente necesaria. Así que, nada, o sea, en este contexto tremendo de que el Estado se está retirando de los barrios, de los distintos territorios, es como sumamente elemental volver a pensar en tejernos, en volver a construir, a volvernos a reorganizar, con mucha más profundidad, con mucha más raíz. Creo que es el momento de enraizar más fuerte ahora los lazos comunitarios de organizaciones, mucho más fuerte para que no pase lo que está pasando. Con mucha más conciencia, creo, ¿no? Y aparte no solamente es un tema de una comunidad o de un sector social, económico, sino de todos y todas, porque cada uno en nuestro lugar está con una problemática y la única manera de salir es juntándonos. Y eso, bueno, de eso dan cuenta en la película y me parece súper interesante, ¿no? Por ahí en un lugar, cuando una de las señoras que trabaja en la textil dice cómo fue su entrada a Argentina y que no fue fácil, es muy interesante eso, porque por ahí la gente acá en Argentina tiene otra conciencia de cómo se recibe a los extranjeros, o bueno, esta cosa de la xenofobia, y ella da cuenta de una realidad que se vive a través de muchos años, ¿no? Así que es súper interesante. Yo me quedé con otra curiosidad respecto de Patsy, que es cómo se llama tu hija. Porque si era varón era Tupac, pero si era nena... Sí, no había pensado. Ese momento fue como hasta el último momento, que se fue como en octubre, noviembre, sí, un mes antes de que naciera Illa. Se llama Illa Sisa Tamia. Qué hermosa. Illa, ¿cómo es que es? I-L-L. I-L-L-A. Sisa. ¿Qué significa? Ilia significa, es un ser poderoso, como una... ¿Eso es en Aymara? En Aymara, sí, es un ser como de mucho poder, un ser femenino, como una diosa femenina, de mucho poder, de mucha abundancia. Bueno, Sisa por Bartolina Sisa y Tamia, ya que eran Aymaras los dos nombres, dijimos, bueno, Tamia en quechua, que Tamia es como la lluvia esa pequeñita que va cayendo despacito, como le pusimos Tamia en quechua. A mí lo que me... Después tengo a mi otra hija que se llama Hanak Naira Cana. Sí, la que figura en crédito. Que es la que figura más pequeña y que va creciendo, que ahora ya está irreconocible, está por ahí. Claro. Un poco más tímida ahora, pero ella se llama Hanak Naira. Y ellas nacieron acá en Buenos Aires, son quechuas, son aymaras. ¿Y ella siente la diferencia a nivel de cultural? Porque vos hay detalles en la vestimenta, en el pompón en la trenza, en el cabello largo. Cuando ellas eran más chicas que iban al colegio, ¿sentían esa diferencia? ¿O no se sentía la diferencia en las escuelas eso? Sí. El racismo uno lo carga desde que puede dar cuenta que se puede mirar al espejo. Y fue como desde muy... Bueno, ella tiene 4 años ahora, ella todavía no, recién está percibiendo como su cuerpo, su identificarse con otro, pero no sé si puedo hablar, pero el racismo se vive en el cuerpo desde muy chiquito, desde que otros te dicen, bueno, mira, tu color de piel es distinto. Pero no solo en el color de piel, en la forma de hablar, ¿no? ¿No te corrigen en las escuelas? Y ellas crecieron acá, o
sea, ella por ahí en su forma de hablar no se nota tanto. Lo que más se puede expresar es en el color de la piel, en sus rasgos, en su apellido, en la música que por ahí nosotros escuchamos, en las comidas que comemos, en las ceremonias que hacemos. Pero sobre todo empiezan a ser conscientes desde muy chiquito por el color de piel, porque empiezan como a marcarte de que tu color de piel no es lo que es bonito, no es a lo que uno quiere, o sea, lo blanco es lo bello. ¿Pero viven en el barrio 31 ustedes? Sí. ¿Y ahí también lo sentís la diferencia? Y ahí no se nota tanto, pero sí, o sea, el racismo está impregnado en todas las escuelas, en las escuelas, en las instituciones y en el barrio también, sí, hay situaciones de que se dan entre pares mismo, que a veces uno no entiende, pero bueno, se entiende porque ahí es un problema estructural de la sociedad a qué uno tiene que seguir, o sea, qué es los estereotipos de belleza o de lo que está bien. O sea, estructuralmente, o sea, antes ser villero era como decir muy mala palabra, o sea, nadie se autodefinía villero. Yo me acuerdo cuando llegué al barrio, o sea, todos y todas, todo el barrio, y éramos 30.000 habitantes, y ocultábamos nuestra dirección, los 30.000, porque nadie te daba trabajo si no decías que vivías en la villa. Entonces, esa identidad villera que hoy por ahí está como más asumida, fue una construcción también de autopercibirnos, de cambiar y darle vuelta. Bueno, villero sinónimo de estigma, de malo, de vago, de drogas. Bueno, sintamos orgullo también de lo que pudimos construir, de lo que pudimos gestar, de lo que pudimos levantar, de lo que seguimos exigiendo como derechos, porque si vivimos en los barrios, no es porque uno quiere, sino porque es la única alternativa a veces que hay, la única posibilidad de poder tener un techo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y fue una construcción de autodefinirse, y también, bueno, ser indígena en la urbanidad también es una construcción a la que queremos llegar, porque con esa raíz fuerte que nosotros podamos llegar a tener, o sea, ese orgullo, estamos del lado de la vergüenza. Y ese racismo que a veces se impregna desde muy chiquito en los cuerpos racializados, se carga en soledad, se carga porque pareciera que uno está mal. Y no te vas dando cuenta porque ni siquiera lo nombramos. O sea, recién ahora estamos nombrando el racismo, recién ahora lo estamos nombrando como un problema estructural. Así como nombramos al patriarcado, como nombramos las situaciones de violencia y lo pusimos sobre la mesa, hay que poner también esta problemática estructural que es el racismo y que se vive muy en soledad. Y pareciera que desde que tenés 5, 6, 7, 8 años en adelante, desde que vas a la escuela, ya se incorpora en vos y decís, no, yo estoy mal, o sea, yo soy lo malo, a mí me apuntan, y no lo puedes compartir con otro, porque no se habla. Y hay que empezar a nombrarlo, hay que empezar a hablarlo, para poder compartir también que es un problema estructural, que no es solamente uno que está mal. Quiero hacer dos preguntas. Una, ¿dónde están los hombres en esta película? ¿Como protagonistas decís o como personas que no sean protagonistas? ¿Dónde están? Como integrantes de los colectivos que escriben. Bueno, aparece, o sea, Aparece una sola persona dando un brindis y tiende o cosiendo. ¿Pero dónde están? Ellos también tendrían que decir algo, me imagino, ¿o no? Y la segunda pregunta que quiero hacer, ¿utilizar como sinónimo racismo y discriminación? ¿Cuál es la diferencia que vos haces? Porque para mí lo que vos mencionás es discriminación, no es racismo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la discriminación a veces puede ser por, no sé, yo lo percibo de la manera que por algo que uno tiene en el cuerpo, por algo que tiene que ver con algo particular individual. El racismo es algo mucho más estructural que tiene que ver con pensar que hay cuerpos que valen más y hay cuerpos que valen menos, que hay religiones que valen más y espiritualidades que valen menos, que hay música que vale más y música que vale menos. O sea, como que es un problema mucho más estructural que los pueblos originarios, pueblos indígenas, vivenciamos. No solamente que yo por ahí soy flaca, soy alta, soy petiza, o sea, yo de chiquita siempre fui la más pequeña, entonces soy petiza y digo, bueno, por ahí capaz que jugar al básquet me discriminan porque como no soy alta y no voy a llegar, pero no me discriminan solamente porque soy petiza, sino que el
racismo tiene que ver por mis rasgos que tengo, por mi color de piel que tengo, por mi apellido que tengo, por la forma en la que vivo, por la forma en la que veo el mundo. Pero todo también. lo que estás diciendo son individualidades. No, Discriminación no es Sin social. embargo, me parece que todo racismo se expresa a través de la discriminación. No necesariamente. Bueno, Yo creo que son Argentina puntos es de un país vista. discriminatorio, pero no es un país racista. Este es un país racista. Es un país racista. Gravemente. Absolutamente. Niega. En la escuela, cuando yo vine de acá, de chica, tenía 11 años, decían que los pueblos originarios, o los mapuches, o los querandíes, o quienes habitaban este territorio, habían sido exterminados y no vivían más, o sea que no estaba. Pero yo veía, y veía en mi territorio, que sí estábamos, o sea que no. Quizá en otros países, como hay mucha más población indígena originaria y está como más repartida, por ahí no se vivencia tanto. En Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, mismo Brasil, o sea. Pero acá la porteñidad quizá hace que pensar que solamente Argentina es Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires, que los que vinieron del barco, o sea, que quienes migraron desde Europa. Y Argentina es muy diversa. Argentina, en su extensión de territorio, es inmensamente pluridiversa. O sea, existen muchas naciones indígenas originarias y hay una invisibilización a esos pueblos históricos y que hoy sigue siendo aún también. Tenemos un antecedente que es la campaña. 69 pueblos indígenas, hay más de 30 lenguas indígenas reconocidas. La ciudad de Buenos Aires tiene un 4% de población indígena que vive. Estructuralmente racista, justamente me parece porque niega la historia de su construcción como Estado nacional. Yo iba a decir eso, que hay una base histórica racista que empieza a ser visibilizada a partir del gobierno de Cristina, se empieza a Exactamente. Sí, sí. Además, a partir de ese gobierno, justamente todos los extranjeros tuvimos digamos, otro trato y otra presencia que no lo tuvimos muchísimos años antes. Así que tenemos el antecedente de la campaña del desierto, ¿no? La negación absoluta era el crimen, ¿no? Sí, un genocidio que no se habla, tapado. Que no se y que pareciera que estamos en los libros y que esos libros fueron la historia pasada. No, somos el presente. Formosa, o sea, tiene 4 naciones originarias, o sea, nadie conoce eso. O sea, en ese territorio chiquitito están los con, los Nibaglé, los Pilagá, los Michís, y así en todo el territorio. Nada más que hay quizá lo que por ahí a veces lo que se intenta es poner foco sobre otras cosas y no se pone foco como lo que, no sé, a través de la tierra lo que quiere dar a luz es eso, ponerle el foco y darle luz, o darle como la cámara a estas construcciones. Yo acepté por eso cuando las compas. Sí, o sea, quizás cuando se muestra estas identidades, se muestran como algo cristalizado en el pasado, como algo tradicional, folclórico. Me parece que Patsy, principalmente en la película, lo que viene a traer y lo que ella dice de cómo se identifica como Quechua Aymara en la urbanidad, y que fue parte de nuestro trabajo también de no armar como dicotomías de, bueno, el pasado, el campo y la ciudad como antagonistas, sino que es una construcción y que ella habita hoy la ciudad de Buenos Aires y sus hijas son porteñas y nacieron acá y estudian acá y cargan esa identidad, esa cultura, esos saberes y se van mixturando con otros, con también la construcción feminista que ella va haciendo acá. Se va haciendo con ese bagaje que trae, pero también la va haciendo acá. Claro. Blanca va construyendo su cooperativa y su forma de trabajar acá en la ciudad, en Buenos Aires. Entonces no es como entrar a una cosa contrapuesta para mí son esto y quedó en el pasado y tiene que quedar ceñido a eso y así lo aceptamos o lo entendemos, sino que bueno, es mucho más complejo. Estamos construyendo esta realidad con otras identidades y el tema me parece como para ver si es racismo estructural o es discriminación. Bueno, ¿cuántas personas marrones vemos ocupando cargos de poder? ¿Cuántos diputadas marrones de los barrios hay? ¿Cuántos jueces? No hay, o son casos
publicidades, en las películas. Eso, ponerle que de a poco, ¿no? Como me parece que la cuarta ola feminista empezó a traer esa discusión, pero los lugares de poder no los ocupan este tipo de personas, como no los ocupaban tanto mujeres en su momento, ¿no? Como yendo a la pregunta de dónde están los hombres. Como cuando uno hace una película, hace un recorte, porque podemos preguntar dónde están un montón de otros sujetos sociales que no están en la película. Y el recorte que nosotros decidimos hacer es sobre la construcción de dos mujeres y su construcción comunitaria y su construcción enmarcada en la cuarta ola feminista claramente. Entonces, bueno, quizás en ese espacio los hombres no son protagonistas, o los hombres como constructores de un relato. Después, bueno, sí, obviamente, ella tiene un compañero, Blanca también, son sus compañeros de cooperativa. En las asambleas que vemos se habla de hecho, nosotros siempre decimos que a veces hay como cierta incorrección dentro del feminismo porque hablan en masculino, porque están pensando en sus compañeros, también, digamos, no hay una cosa de cerrar, pero bueno, la construcción que elegimos ver es cómo se teje esa construcción entre mujeres. Bueno, el recorte que elegimos, ¿no? Vos estás hablando de dos historias. ¿Cómo llegas a la selección de esas dos historias? El contacto empezaste con que era uno de la televisión de Bolivia. Claro, nosotras empezamos... ¿Sería ella la que estaría de Bolivia? No, Patsy se suma después a la película. Empezamos, como contó Male, en ese evento que nos invitaron de mujeres migrantes, se llamaba Mujeres Migrantes Militan o algo así. Conocimos a varias, bueno, ese lugar nos interpeló un montón lo que estaba pasando ahí. Y empezamos trabajando con otras mujeres. Blanca fue una y con otras. Que nuestro foco, también creo que más le dijo al principio, estaba como más puesto en el trabajo textil, como en lo migrante de Bolivia, como la identidad de trabajadores textiles, porque hubo mucha historia también con el trabajo textil, los incendios, los talleres clandestinos, ¿no? Había como una identidad muy fuerte, anclada en lo textil. Entonces, bueno, empezamos por ahí. Pero después eso lo fuimos como un poco, fue quedando como algo más, no como lo estructural. Y en ese momento que empezamos como a transformar la película, nos acordábamos mucho de Patsy, que ella también por nuestra película anterior vino un día a verla, nos encontramos, bueno, tuvimos ahí como unos chispazos de interés. Y un día le invitamos a charlar, a contarle lo que estábamos haciendo y a ver si sumarse. Y en ese encuentro que teníamos, que no nos conocíamos, no nos habíamos visto por la cara, desde lejos un rato, decimos que estamos haciendo una película o empezando un proyecto, trabajando en un proyecto sobre mujeres migrantes de Bolivia acá, y nos gustaría, ¿querés sumarte? Nos dice, bueno, sí, muy interesante todo, pero yo no me considero migrante. Entonces ahí ya tendríamos un problema, ¿no? Parte de un pueblo que existe antes que existe Argentina y Bolivia, entonces siento que nosotros no migramos. Y eso fue como, para nosotros, en esto que decía Male de cómo, no me había preguntado cómo va cambiando, fue como un punto de quiebre en cómo veníamos pensando el proyecto, digamos. Si bien lo del migrante está, y esto, digamos, no es lo mismo nacer en La Paz que nacer en Buenos Aires, pero bueno, como conceptualmente, cuando Patsy nos dijo esto, nos cambió un montón la mirada y hacia dónde empezamos como a hurgar un poco más. Y ahí, bueno, empezamos un vínculo con Patsy, también largo, no sé si fue en 2019, antes, por ahí. También de conocernos, de que ella entienda qué queríamos hacer, nosotras conocerla a ella, de que haya confianza, de que, no sé, fue como todo un caminito, ¿no? Conectado con lo que dijiste antes, si bien ustedes parten de la tierra, hacen toda esta construcción, focalizan en la identidad, y me quedé pensando que si tuviera que sintetizar un título de este contenido, más que desde la tierra, a mí me suena desde el territorio. ¿Ustedes qué piensan? Sí, nosotros nos gustaba lo de la tierra, nos costó mucho poner el nombre, pero lo de la tierra nos gustaba también como la idea de la tierra material, ¿no? Como la semilla, la raíz, como desde ese lugar. Pero sí, yo creo que estamos hablando claramente de territorios. Porque es como que va evolucionando el documental hacia eso, ¿no? Sí, la idea
territorio es muy fuerte. Claro. En todo, o sea, como en muchos sentidos. Y la tierra no tiene divisiones políticas, digamos. Claro. De cruzar la calle no te cambia. El que nace de acá, nace allá. Y el territorio por lo de marcar territorio también, ¿no? En cuanto a la construcción identitaria que se hace. En cuanto al rescate de la lengua, porque Sí. está muy bueno que muestran que en las reuniones, bueno, de repente hablan en la lengua originaria y después traducen para los que no entienden. Entonces, eso es integrador y es enriquecedor porque la fusión, la mixtura de lenguas siempre da una riqueza muy grande a la comunicación. Es muy interesante. Y el escuchar, ¿no? Porque Claro. aunque no entiendas, La musicalidad. dice la palabra inti. Ujú. Y quien más, quien menos, esa palabra ya la incorporamos a través de la cultura. Claro. La ritualidad, las comidas, las tradiciones, todo eso nos enriquece, todo eso que podemos compartir nos enriquece. Y lo que me parece más, lo que por lo menos a mí me parece más enriquecedor es ver una vez más, y esto nunca hay que cansarse de repetirlo, cómo juntándonos y hablando van pudiendo salir todos esos hilos que tenemos adentro y hacer cosas en definitiva, ¿no? Y esto es lo que estas mujeres encuentran ahí en la reunión. Creo que los hombres aparecen a través del relato de ellas, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esto, que son las que la hicieron la película. Si esa fue la idea o fue surgiendo ahí en el camino. Sí, los hombres son parte de la comunidad claramente, pero bueno. No digo de los hombres, sino de esta reunión, cómo van surgiendo, cómo ellas se van enriqueciendo unas con las otras, ¿no? Los hombres son una eventualidad más, pero cómo van construyendo fuerzas, acciones, cubriendo las necesidades entre todas, sumando ideas, ¿no? Saliendo de sus timideces, digamos. Es notable, bueno, yo trabajé mucho tiempo cerca de ahí el parque de Lugano y 2, hay una escuela de arte que se llama Lola Mora y trabajé ahí 20 años, así que he recibido muchísimo como docente de arte a la población peruana, boliviana, ¿no? Y era muy interesante ver ese intercambio que se generaba con la formación colonialista que tenemos todos, ¿no? De las academias, y lo que traían. Y luego también la resistencia de muchos docentes, que la mayoría eran todos blancos, ¿no? Formados en las academias también, y esa resistencia sobre la semiosis que hay en el lenguaje y el aprendizaje. Bueno, a eso me refería. Sí, entendí por ahí que iba la cuestión. Y entonces era muy interesante. Luego, luego era muy interesante el proceso de apropiación, ya que hablamos de territorio, de apropiación de una identidad que se mostraba y se expandía en ese barrio. La fiesta de la Virgen de Copacabana, que se hace sobre la Avenida Cruz, es realmente alucinante, ¿no? Es una fiesta increíble, no sé si lo siguen haciendo, hace muchos años que no voy, pero siempre me resultaron asombrosas, ¿no? Y lo mismo cuando tenía un grupo de padres, algunos docentes también de la zona, que se quejaban porque se habían apropiado del Parque de las Victorias. El Parque de las Victorias es un lugar que sábado o domingo, no recuerdo si es sábado y domingo, pero hay un día en el cual está toda la comunidad ahí, todo el mundo en sus prácticas culturales haciendo esto que vimos a la primera protagonista jugando a la pelota, digamos, encontrándose entre familias. Por primera vez, debo decirlo, yo no le había prestado mucha atención a esa queja, porque inclusive se había armado un club de vecinos para quejarse, a ver de qué manera los podían echar de ahí, no socializar, porque de alguna manera lo que sentía el vecino de Lugano era que se habían apropiado de un espacio en el que antes iban a tirarse al sol, a adorarse, y ahora ya no tenían más espacio ni integración, ¿no? Era muy fuerte la diferencia cultural. ¿Y por qué se reunían también? Bueno, y hoy entendí, al ver a la primera protagonista que iba a jugar al fútbol y demás,
por primera vez entendí que esto era parte de ese encuentro cultural y social, pero también parte de su descanso. Era el día que descansaba con la familia, los amigos, la fiesta, y se apropiaban de lo que tenían a mano, porque después está la villa, ¿no? Digamos, está las formas de vida, digamos, ¿no? Que tenían. Bueno, esto quería decir, iba por otro lado, pero quería contarles esto, que siempre hubo un aprendizaje, pocas veces se pudo tener un aprendizaje de lo que traían, ¿no? Y pocos docentes integraron el lenguaje, porque además plásticamente son geniales los pibes que van ahí, las chicas que van ahí. Y fundamentalmente quienes tienen mayor, van muchos pibes, pero varones, pero las que hacen un proyecto maravilloso siempre son las chicas. Es como si fuera una fuerza, tuvieran más fuerza, ¿no? Más presencia, más poder de emprendimiento que los varones, que se quedan ahí como encerrados en el club de fútbol, digamos, ¿no? Sus quehaceres masculinos. Esta es la sensación. Quizás por ahí algo que quería agregar, no me dijeron, pero ellas fueron muy generosas, las directoras, si se puede ver la comunidad organizada, si se puede ver la comunidad, entonces como que lo pudieron ver y plasmar como nosotros somos. O sea, claro. nosotras de pueblos originarios o migrantes de acá, de más allá o de más allá, tenemos en nuestra raíz, en nuestra identidad, aunque por ahí no lo percibamos como algo que está impregnado en nosotros, que es la comunidad. O sea, todo es comunitario. Y todo no es pensado desde la individualidad, o sea, no es pensado como, bueno, yo ante el mundo. No, somos un nosotros, nosotras, nosotres, ante la vida, ante el mundo, ante... Y entonces, por ahí, eso, venir a donde vayas, a donde vayamos, a Marte, a Júpiter, a donde nosotros vayamos, esa comunidad está en nosotras. O sea, nuestras ceremonias están, nuestros encuentros están, esto de la circularidad de la palabra, o sea, niños, mayores, o sea, en nuestras ceremonias están, o sea, en nuestros días de los difuntos, nuestra área marca aquí ya está, o sea, está acá en la urbanidad y seguimos haciendo nuestras ceremonias. De igual manera, quizá en esos territorios que habitamos, que hoy por ahí salen de esos territorios, está bueno que puedan salir, que puedan ser visibles las fiestas, los encuentros, o sea, que esa mixtura que hay entre lo que es... Yo estoy criada también en esta colonialidad, o sea, hay un propósito y hay un objetivo en eso. Reivindico por ahí o nombro mucho, o desde muy chiquita empecé a cuestionarme eso, porque hubo una generación, o sea, hubo mis padres, mis abuelos, o sea, esas son generaciones a las que les enseñaron a no enseñar, a no transmitir, a los que les obligaron a cortar toda identidad. Y en esa obligación de cortar, claro, mi papá no me quiso enseñar el aymara, mi mamá no me quiso enseñar el quechua, porque eso era motivo para que a vos te discriminen, te violenten, te menosprecien. Entonces, ellos aprendieron a no transmitirnos un montón de nuestra identidad en todas sus dimensiones, y que hoy lo podemos de alguna manera, igual, aunque nos enseñaron, se escapaba. Y las mujeres, sobre todo, son esas resguardadoras de ese conocimiento ancestral, quienes nos transmitían a través de la comidita, del encuentro, de la reunión, del recordar los días importantes, de celebrar a la pacha, de celebrar una ceremonia del carnaval. O sea, son las mujeres quienes de alguna manera resguardan esos saberes, esos conocimientos y lo transmiten, y por eso como por ahí en los territorios eso se ve, es natural, o sea, llegamos a un barrio y lo levantamos, o sea, donde no hay nada, hicimos nuestras casas, o los que hicieron quienes nos precedieron, obvio, yo soy muy joven, el barrio ya existía, pero fue mi gente quien la levantó de la nada, o sea, armó un barrio, puso la luz, puso la cloaca, puso el agua, o sea, y fue organizándose, y fue armando calles, y quizás no con el código urbanístico de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos, en ese barrio
más de 70 años de pie y siguen. Y en ese sentido yo cuando llegué ahí me enriquecí un montón, o sea, me enriquecí de otras culturas, me enriquecí, no sé, yo no soy guaraní, pero hoy entiendo cosas en guaraní, o sea, me enriquecí de tomar mate, o sea, me volví mucho más, o sea, me abrí más, y a todos nos pasa eso, nos abrimos más, incorporamos nuevas fiestas, nuevas ceremonias, nuevos eventos, y ese compartir se sigue tejiendo como esa comunidad, se sigue tejiendo como esa organización para cualquier cosa. Y creo que eso tienen los pueblos, que van sosteniendo con lo poco que hay, sostienen, paran, levantan y arremeten también. Claro. A mí me parece bien a propósito dejar al hombre fuera de campo ahora que hemos tenido toda esta charla, que es mostrar la evolución de la mujer en estas últimas décadas que ha sido contundente. No hay mucho para decir del hombre en estos últimos tiempos. No es que la única movimiento social verdadero fue las mujeres. Con el silencio también están diciendo mucho. Pero eso es cierto, y también está tan institucionalizado el ninguneo a los pueblos originarios y todo, que al día de hoy todavía el día de la tradición sigue siendo el día de un gaucho. De los gauchos para atrás no existe nada para lo que es la tradición o lo que se entiende como el ser argentino. Es a partir de los gauchos, eliminando de ahí para atrás toda la historia. O sea, ni nos identificamos con eso, claro. Nos quieren realmente nos vendieron eso de entrada. Yo diría una última pregunta a las realizadoras. ¿Cómo se piensa como la cámara, como un actor ahí asistiendo a esto comunitario, sin que sea ni algo invasivo, ni que muestre como esto de algo folclórico? Digo, ¿cómo pensaron como esa convivencia de lo visual para que tengamos estas imágenes, ¿no? Nosotros participamos de muchos de esos espacios, somos parte de un modo u otro, ¿no? Como que no es algo, si bien algunos los fuimos conociendo a través de hacer la película, a otros son como, siento como que nos sentimos cómodas también nosotras ahí y... Como que la cámara fue de adentro hacia afuera. Claro, que no sea National Geographic, claro, que creo que claro. Que fue durante mucho tiempo, que eso también es un problema para trabajar la película, porque había un montón de material, un montón de momentos, un montón de cosas, pero creo que con Mujeres de la Mina nos pasó algo parecido, como que cuando sostenés en el tiempo el vínculo, el ir, el estar, muchas veces vas y estás y no pasa nada y grabas cosas que por ahí son, que no estaban buenas, pero hay algo que me parece la diferencia con la visión National Geographic o más extractivista, de que voy un día, 2 días, filmo todo, me voy y con eso hago, y no se generó como un estar, una permanencia, un conocer, un vínculo. Me parece que un poco es eso lo que genera por ahí cierta familiaridad o cierta cercanía, y que nosotras de a poco también nos fuimos involucrando en eso y sintiendo parte, digamos, desde nuestro lugar de realizadoras, pero sintiendo un poco parte de eso, más allá de que por ahí pertenecemos como a otra cultura o a otro sector social o tenemos otros, digamos, modos de habitar la ciudad y la vida, pero somos parte y compañeras de muchas de ellas. Yo se las hice muy difícil. Yo se las hice muy complicada la cuestión. Porque al principio era como, bueno, venía y preparábamos el micrófono y todo, y yo me escapaba. Y ella buscándome con la cámara y yo para allá. Con pancita y todo te escapaba. Sí, porque la marcha esa que fue una de las primeras que dijimos, bueno, vamos a hacerlo en el barrio. Y ellas, bueno, y a mí también, o sea, como que las otras compañeras, ¿quién es que estaban filmando y por qué están filmando? Y si era verdad la panza. Claro, y nada, después, bueno, eso, fuimos construyendo un vínculo, y ese vínculo por ahí hizo que puedan entrar a mi casa, a la Casa de Blanca, a conocer, nada, mi intimidad, mi barrio, o sea, como que fue como un vínculo que al principio, bueno, necesitábamos transitar como de conocernos, porque uno no le abre la puerta de su casa a cualquiera, a desconocidos. Entonces,
tejimos ese vínculo y a partir de ahí, bueno, ya era, chicas, vengan, va a haber una movida, o sea, hay que pintar. Y al final era decir, bueno, no vamos a filmar más. Ya está. Igual también eso, la magia del cine, o sea, parece que hay una cronología, pero en realidad está totalmente... Está todo editado. Claro. Empieza con lo último que filmamos, Claro. termina con lo primero, es como... Claro. Y se destaca algo de las chicas, que realmente yo hice el trabajo de producción acompañándolas desde acá desde Buenos Aires y también en Bolivia, por ser boliviano, porque soy boliviano radicado en Argentina. Y las chicas realmente se tenía la necesidad de volver a Bolivia a filmar, pero con otra visión, ¿no? Con pasar Mujeres de la Mina para ellas fue una experiencia fuerte, pero no dejó de ser este rodaje en Bolivia también fuerte, porque realmente llegar a Bolivia es como estar en otra dimensión y son otros tiempos, ¿no? Entonces, realmente yo destaco el trabajo de las dos para poder ser parte, sentir lo que estaba pasando en ese viaje y realmente ser muy respetuosos, ¿no? Porque eso es algo muy difícil conseguir cuando van realizadores o directores de cine o producciones a países muy pequeños o donde no está uno acostumbrado a cámaras enormes. Entonces las chicas tienen una sensibilidad muy grande al respecto y sobre todo un cariño enorme al país, que es como parte suya también. Y es un gusto, digamos, haber podido trabajar con ellas y poder pensar en este estreno la semana que viene, pero además pensar en el recorrido del viaje a Bolivia, ¿no? Para llevar la película y ver las sensaciones y qué es lo que puede surgir allá. Eso. Qué hermosos paisajes, ¿no? El sol, la cabana, hermoso. Sí, los amaneceres, es el amanecer como empieza, es increíble esa vista porque es una vista que se ve en las montañas, con el lago, no se logra ver, pero está la ciudad, ¿no? La ciudad del Alto, Sí, se ve. que es una cosa increíble, ¿no? Captar eso realmente es un... Sí, sí.